Gracias. Gracias. Bueno, creo que empiezo yo, ¿verdad? Como ustedes ¿Sí? gusten. Ok. Bueno, pues es un enorme gusto para mí estar esta tarde. Agradezco la invitación por parte del Departamento Editorial de la UABC a estar en esta presentación por primera vez de la Feria Internacional del Libro de la UABC fuera de Mexicali, aquí en Ensenada. Es un gusto ver pues tanta gente comprando, asistiendo y viviendo y conociendo a las y los autores. Bueno, mi intervención será breve y con la intención de cederle la palabra a Sofía para que les platique ella de primera mano sobre esta obra. Y mi intención es invitarlas a leer este libro, interesarlas. Es una obra en el cual Cecilia y Alejandra, o Altagracia y Dolores, son las amigas y las protagonistas de esta historia que se desarrolla en el tránsito entre finales del siglo XIX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, y los primeros años del movimiento revolucionario. Cuando vemos el título, Las Hondaderas, pues como que ya sospechamos, ¿no? De qué va el trabajo, vemos la foto. Sin embargo, muchas veces pensamos que es o se sugiere, ¿no? Que puede ser un libro de historia o con ciertos datos, pero creo que Sofía tiene la gran virtud de atraparnos desde el principio y de ir sembrando, ahora que escuchaba, ¿no? Que es autora también de thrillers y de asuntos de suspenso. Creo que lo logra muy bien en esta obra, porque al concluir cada capítulo nos va dejando, va sembrando la duda, va sembrando el suspenso y hace que uno no suelte el libro, no vaya y siga avanzando y quiera saber qué sucede con cada uno de estos personajes. Además, y como les decía al principio, quienes llevan el eje de esta narrativa son Cecilia y Alejandra. Cecilia es quien narra esta historia, pero al mismo tiempo va intercalando la trayectoria de estas mujeres de manera muy orgánica, me parece, con referencias a la historia, a personajes políticos, pero también mucho de la vida cotidiana, de lo que pasaba en la Ciudad de México, incluso en Europa, ¿no? Cuando una de estas protagonistas va y pasa una temporada en Europa, nos habla de la vida cotidiana y muchas cosas que a veces pues los libros de historia convencional no nos dicen. Creo también que además de estos datos hace pequeñas biografías y habla de estos personajes, pues de todos conocidos, pero que no los dimensionamos y no penetramos en esa vida cotidiana. Como les decía, además del suspenso y de los detalles que enriquecen la narrativa de Sofía sobre diferentes momentos de la vida de las protagonistas, me parece, como ya mencionaba también, un acierto la manera como intercala en esta obra de ficción hechos históricos. Y no solamente previo al movimiento armado, sino de la lucha armada y los años posteriores a mayo de 1911, cuando concluye la fase inicial del movimiento revolucionario, que es con la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Y algo muy importante que pocas veces nos detenemos a pensar, y no sé si ustedes lo han hecho en algún momento, es qué sucedió con esas personas que participaron en el movimiento revolucionario cuando viene cierta paz. ¿Qué pasa con sus vidas? ¿Qué pasa con aquellos y con aquellas que hicieron de la guerra parte de su vida, ¿no? Aquí la autora nos da una serie de elementos para pensar y hay muchas reflexiones al respecto también. Y bueno, así como le sucedió a muchos mexicanos quienes estuvieron inmersos en este movimiento, tanto para Cecilia como Alejandra, pues la revolución transformó su vida. Ellas, y bueno, ya lo verán ustedes en el libro, toman una serie de decisiones buscando un cambio en su vida y lo que se encuentran va a ser completamente diferente a lo que pensaban y a lo que habían vivido. Estas decisiones las confrontan con un país desconocido para ellas, de violencia, de desigualdad, de pobreza, y hace aún más evidente las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Ellas
que pertenecen a un grupo social de élite, que habían tenido muchas comodidades, pero al mismo tiempo no eran dueñas de su vida. Al tomar una decisión buscan ser dueñas de su vida, pero se enfrentan, como les decía, a estas desigualdades y a esta violencia que atravesó a todos en la revolución, pero sobre todo a las mujeres. Entonces, además de ser una obra de ficción novelada que nos narra hechos de dos mujeres en el contexto del proceso revolucionario, a mí algo que me gusta mucho de este libro y que es como uno de los grandes mensajes con el cual me quedo, es la importancia y la fuerza de la amistad y solidaridad entre mujeres para vencer las dudas e inseguridades y tomar decisiones en contextos adversos. Este es el ejemplo de Cecilia y Alejandra, dos mujeres muy jóvenes con historias, trayectorias propias que reflejan las notables diferencias de los géneros, masculino y femenino, que limitaban la posibilidad de desarrollo de la toma de decisiones de las mujeres en cuanto al estudio, matrimonio, ejercicio de la sexualidad, manejo de su patrimonio, y que en su caso pasaba por la aprobación de sus padres, sus hermanos y las personas que se encargaban de su educación o los hombres que estaban en su entorno. A pesar que de manera paulatina ya las mujeres empezaban a tener mayor presencia en la vida pública en este momento como secretarias, enfermeras, profesoras, y que bueno, se involucraron, como les mencionaba ya, a buscar una vida diferente, que no resultó lo que ellas esperaban, aunque una de ellas dice que fue la peor experiencia, pero al mismo tiempo la mejor de su vida, porque además de esta pobreza y desigualdad que existía en México, pues la revolución lo exacerbó. Pero también allí descubrieron, en ese momento, que la unión y el encuentro y el frente común, por decirlo de alguna manera, que hicieron con otras mujeres, porque así como eran Cecilia y Alejandra, también estaban Elena, Celestina, Mariela, Melina, Constanza, Magdalena, Aurora, María Arreola, Catalina, Matea, Eufrosina, que es un personaje muy, muy bonito, ya ustedes lo verán en el momento de leer el libro. Todas ellas soldaderas con una historia de vida particular, cruzada por el movimiento revolucionario, en el cual, en palabras de Cecilia, las mujeres estaban indefensas ante la indiferencia y malos tratos de los hombres, fueran combatientes o líderes del movimiento. Y miren, les voy a leer un fragmento muy pequeñito del libro para poner en voz de la protagonista de Cecilia esto. Dice Cecilia: me quedé congelada viendo cómo Madero y sus hombres se alejaban. Comprendí cuán indefensas nos encontrábamos las mujeres de la revolución. Estábamos a merced de aquellos bárbaros, que nos desprotegían por completo. Éramos víctimas de nuestros defensores, los que se presumían luchar por un México. Por un México, mejor nadie nos iba a defender más que nosotras mismas. Fin de la cita. Y bueno, sin duda les invito a leer este libro, a disfrutarlo, a dejarse envolver por la narrativa de la autora. Es un libro que no tiene desperdicio y sobre todo que creo que cumple muy bien esto que es una de las, pues de los deleites de la lectura, que es echar a volar nuestra imaginación. No, y detrás de ese ejercicio lúdico está este mensaje con el cual yo me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Ya les contó todo. No, antes que nada, gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos. Si son lectores de mis libros, muchas gracias por venir. Si no lo son, ¿qué esperan para ir a comprar el libro? Y pues agradecerles más que nada a su presencia. Y estoy muy contenta de estar aquí en Ensenada por primera vez. Nunca había venido. Qué bonita ciudad. Felicidades, qué bonita ciudad. Y pues también muy contenta de que se esté expandiendo esta propuesta, porque tengo entendido que es la primera vez que se expande a otras ciudades, ¿no? La primera vez que estamos aquí pues me agrada la idea de que estemos aquí, que me hayan invitado, de cierta manera como madrina, porque no soy la única madrina, pero hay muchas madrinas, pero se agradece mucho y
y ojalá que en unos años veamos que esto se convierte en una mega feria de Ensenada, ¿no? Se lo merece. ¿No? Y bueno, volviendo al libro, eh, pues no sé, ¿qué les puedo decir? Es un libro, lo único que tiene de rosa este libro es la portada. Y este libro no es, lo que yo me enfoqué al escribir este libro es que no fuera un libro predecible, porque generalmente la gente ve las fotos de las soldaderas en internet y se imagina mujeres pues empoderadas y mujeres que agarraban las armas y que vamos por México. O sea, sí, y la verdad es que no. O sea, la historia no fue tal cual como nos la parecen haber pintado. O sea, la historia es un poco más compleja y mucho más dolorosa, porque se trata de muchas mujeres que fueron, primero que nada, obligadas a ir a la revolución. No fue que las mujeres en realidad, hubo unas que sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la coronel Alanis, que puso toda su fortuna para comprar caballos y para comprar armas y rifles y balas y todo eso, y ella se autoproclamó coronela y formó su grupo de soldaderas. Pero ese es un caso, digamos, pequeño. Pancho Villa no quería que las mujeres fueran soldaderas. Entonces, mientras él estuvo a cargo, no dejaba que las mujeres fueran soldaderas y las obligaba a que se ocuparan nada más de hacer de comer, hacer tortillas y a lavarles la ropa a los soldados. O sea, ese es el lado feo y eso es lo que yo puse en esta novela. Más allá de contar una historia romántica, porque nos han contado la historia de México de una forma muy romántica por donde le busquen, desde la perspectiva de la historia oficial, es una historia romántica. Y en este libro no es eso, es todo lo contrario, no es el lado feo de la mujer en 1900. Y narra justamente el primer movimiento feminista en México, porque hoy en día ciertos grupos machistas han satanizado los movimientos feministas como si fueran malos, y no hay nada de malo, al contrario. O sea, en la revolución las mujeres empezaron a usar pantalón y era muy mal visto que una mujer se pusiera un pantalón y una camisola. O sea, tenían que usar falda o tenían que usar huipil. Y entonces eso fue parte de los primeros movimientos feministas. Incluye también los movimientos feministas de las mujeres que decidieron entrar a ser maestras en el porfiriato. Bueno, este movimiento empezó antes de la revolución. O sea, en el porfiriato sube la matrícula de mujeres maestras de un 20% a un 70 y tantos por ciento. O sea, en ese mismo tiempo también surge Matilde Montoya, la primera mujer médica, y se pone, o sea, le dicen en la universidad, no puedes estudiar porque aquí dice alumnos. Y hoy en día que está muy de moda eso de que, ay, no, que el lenguaje incluyente, que no está bien, que está mal. A Matilde Montoya le impidieron entrar a la universidad por no tener un lenguaje incluyente. Ese es un ejemplo de la importancia del lenguaje incluyente. Y ella tuvo que tocar muchas puertas para que la dejaran estudiar medicina. Y ya cuando la dejaron estudiar medicina, no la dejaban graduarse. Y cuando se iba a graduar, un grupo de médicos publicó un desplegado en Puebla. Alumna de medicina, o no, una jovencita quiere estudiar medicina para ver hombres desnudos. Así era el México de 1900, bueno, 1800 finales, ¿no? Y entonces es una de las pequeñas historias que van incluidas en esta novela. No es la historia de Matilde Montoya, pero se narra como un ejemplo de todo el movimiento que fueron haciendo las mujeres. Otra de las cosas que también hicieron en esa época fue involucrarse en la política. Ellas son las que le dan el financiamiento a Madero. O sea,
Mucha gente piensa que Madero llegó y sí tenía dinero él, pero muchas mujeres fueron las que empezaron a hacer los movimientos en clubes de lectura, que supuestamente eran clubes de lectura, y en realidad se ponían a hablar de política para sacar a Porfirio Díaz del gobierno. Pero ellas fueron las que empezaron esos movimientos. Las mujeres se metieron también a las oficinas, empezaron a trabajar como secretarias, como periodistas, como editoras. Esos son los movimientos feministas más importantes de esa época y pasaron desapercibidos en la historia. ¿Por qué? Porque el héroe era Pancho Villa, el héroe era Madero, el héroe era Zapata. Y la historia de las mujeres quedó sepultada. Y ese es prácticamente de lo que trata esta novela. No sé si alguien quiere hacer una pregunta para también incluirlos a ustedes, que podamos conversar y no sea nada más de aquí para allá. A ver, alguien que levante la mano. Micrófono. Bueno. Ah, pues qué bonito libro. Qué bonito libro. Y qué gusto estar aquí, ¿no? Y me interesa y me llamó, algo me hizo, desde que vi el que ibas a presentar el libro, algo me hizo campanita, porque mis abuelas, ambas, pues estuvieron, pues una nace en el 1885, maestra, acá sindicalista y acá, como diría una vez mi papá, macho con faldas, muy aguerrida. Y la otra nace en 1901, vive la revolución, la escena trágica y todo y una de sus grandes anécdotas era que Madero le había dado una diploma porque había ido a su escuela. Acuérdense que antes era primaria básica y primaria superior, ¿no? Y ella está en primaria básica, no, primaria superior, y ya sí, unos 10 años, ¿no? Sí, y le da una diploma porque le hace unas preguntas, ¿no? Y mi abuela la contesta. Y bueno, yo siempre las he visto a las dos como estas emancipadas, porque, porque se echaron adelante a conseguir alimentos, a educar chicos, etcétera, ¿no? Entonces me encantó tu relato tan pequeño, me encantó y me agarró. Así que espero que vas a tener los libros o los tienes allá. Los tienen aquí atrás los libros para la venta. Pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias y ojalá que lean este libro. Espero que sí. Bueno, estoy escribiendo sobre ellas hace rato y creo que me va a servir sobre algo tu libro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Además, Gato. He leído lo que publicas en Face. Es algo que te motiva a leer tus libros. Yo no había tenido el gusto de conocerlos. Creo que vamos a tirar algunos para disfrutarlos. Con respecto a la mujer, pues yo no me acuerdo de los relatos de mi abuela. Ella nació en el 1912. Entonces ella nos relataba la primera escuela de agricultura que hubo ahí en mi tierra, ¿sí? Que era ahora sí que para ambos sexos, ¿sí? Y hablaba de la capacitación que tenía toda esa gente para ir a dar clases, ¿sí? Y de esa escuela, pues, que se instauró, pues, ya fue en la época de Lázaro Cárdenas. Pero sí se fue liberando a la mujer. Y algunas historias que nos contaba su mamá Felicitas, ¿sí? Felisa, ella murió precisamente de parto, de unos gemelos, y lo mucho que sufrió en todo lo que fue la época de la cristiana, ¿sí? Nos hablaba de una señora que se llamaba Maclovia, digamos, una persona que también fue muy luchadora y que a su marido le decían el manco,
y que ella estaba todo el tiempo al lado del manco, pero reformando parque, era lo que ella hacía, y más que nada darle de comer a los soldados. Entonces, ahorita que narras todo esto, me parece muy interesante conocer a fondo tus libros, y que vamos a disfrutarlos, así que vamos a adquirir algunos más. Felicidades. Ahí está, ahí ya los tienen aquí atrás los de la librería ya disponibles para venta. A ver. Muchas gracias, Mónica, aquí saludándola. Más que pregunta es agradecerle por haber escrito este libro. Siento que sigue siendo un acto revolucionario y presentar la historia, como usted dice, desde el lado no romántico, sino presentando esos matices no conocidos para nadie. Definitivamente en los libros de historia no nos cuentan estas partes, y ahorita me resonó mucho lo que usted decía, ¿no? Los héroes de la revolución, y son rostros muy particulares, ¿no? Y reconocidos, pero el que usted, y si me permite decirlo así, se haya atrevido a mostrarnos ese lado, si ese lado desconocido, creo que es un acto revolucionario. Entonces agradecerle por eso, porque siento que de esa manera también a cualquier generación y a las venideras aquí, es algo que es importante conocer, reconocer y celebrar, que siempre ha existido ese espíritu entre mujeres para eso, ¿no? Para hacernos más fuertes y bueno, que estemos hoy aquí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Y no sé, ¿ya lo leíste? Ah, la reseña. Ah, ok. Ahí está para que lo leas. No, sí, muchas gracias. Pues sí, escribir es un acto revolucionario para empezar, ¿no? Entonces ya de entrada. Pero sí, ojalá que lo disfrutes y pues que lo compartas con más personas que lo lean. Hola, buenas tardes. Es bien interesante conocer la historia de la inclusión de muchas mujeres en la tarea de la enseñanza allá por los principios del siglo pasado. En tus investigaciones, ¿encontraste a un Porfirio Díaz como un dictador maldito o tenía algunos otros matices? Segunda, en nuestra historia señalaste que es una historia rosa de la revolución, y acabas de señalar un México con mucha pobreza. Mi pregunta es si era pobreza o era mucha desigualdad. Gracias. Muchas preguntas, pero vamos a ver poco a poco. La primera, no es una novela sobre Porfirio Díaz. No es una novela sobre la revolución. O sea, ¿a qué me refiero que no es una novela sobre la revolución? No son capítulos enfocados sobre todo el conflicto revolucionario. Sí tiene, acercamientos a la historia de Porfirio Díaz, un poquito a Madero, a Pancho Villa, pero no es una novela. Aquí las protagonistas son las mujeres. La revolución es el escenario solamente. Entonces, lo que yo hice es, estoy narrando la revolución como un escenario de fondo, pero las mujeres son las protagonistas. Son sus historias y cómo llegan, en este caso, las dos protagonistas a convertirse en soldaderas. En particular, está inspirada en el personaje de Adelita. Cabe aclarar que Adelita no existió. Adelita es un mito que se construyó partiendo de una canción, y de una canción cuyo autor no es conocido. O sea, hay dos versiones que lo escribo al final del libro. ¿Quiénes son los probables? Pero no hay una evidencia de que alguno de ellos lo haya escrito. Se dice que uno de los dos escribió la canción, pero en realidad quién escribió el corrido no lo sabemos. Entonces, esa era la primera pregunta. No es sobre Porfirio Díaz. La segunda pregunta era... La siguiente pregunta era sobre la pobreza en México o la desigualdad. Ah, sí, había un abismo entre
digamos, el México céntrico, por decirlo así, la ciudad de los palacios de Porfirio Díaz, porque eso sí, México, la Ciudad de México era una ciudad completamente afrancesada, y otra muy distinta eran, en este caso, las ciudades de la frontera. O sea, no sé cómo haya sido Ensenada hace 120 años, 125 años, pero me imagino que no sé cómo era, pero muchas partes, en este caso la novela transcurre en Chihuahua. Chihuahua era un lugar de mucha pobreza y mucha delincuencia. Entonces, había, o sea, digamos, esto del crimen organizado ahorita ya creció a niveles mundiales, pero en aquellos años había lo que era muy, muy parecido. O sea, las gavillas en donde participaba Pancho Villa eran eso, era el crimen organizado de aquel tiempo. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Su crimen organizado era ir a los ranchos y robarse todo el ganado. O sea, así de un jalón y dejarle a una hacienda, pues ahora sí que el rancho vacío o robar, detener trenes y robarse toda la mercancía. O sea, de ahí viene Porfirio Díaz. O sea, perdón, Pancho Villa. Pancho Villa es como si el presidente hoy en día dijera, pues vamos a sacar a los hijos de Chapo y los vamos a mandar de revolucionarios para que defiendan a México. Parece chistoso, pero eso era. O sea, Pancho Villa era un delincuente que nos lo han romantizado, es otra cosa. Pero era un asesino que mató a más de 1500 personas. Entonces, es un poquito que lo que narro, pero no es una novela sobre Pancho Villa. Entonces, sí hay un México, dos Méxicos o tres Méxicos que se narran en esta novela muy distintos, ¿no? El pobre y el rico, que justamente la novela inicia justamente en la historia de dos niñas ricas para hacer un contraste. O sea, estas niñas ricas que son hijas de un juez y no de un señor que trabaja con el gobierno de Porfirio Díaz y su tío es juez y todo eso, pero ellas pertenecen a la clase alta de México y la novela trata de cómo estas niñas pues tienen que confrontar ese México que no conocían. O sea, ese México que ellas creían que era bonito en todas partes, lo descubren de otra manera. De eso se trata esta novela. No sé si alguien te quiera preguntar. ¿Verdad? ¿Alguien? Hola. ¿Verdad? Básicamente, pues usted nos está diciendo acerca sobre la historia que no conocemos de se puede decir, las heroínas no habladas, La soldadera. las soladeras, porque, o sea, a lo que voy es, ¿qué tanto tuvo usted que investigar para de una historia que nadie conoce, usted sacarla a la luz? ¿Qué tanto tuvo que investigar? Y pues si a la vez tuvo problemas o conflictos mientras estaba escribiendo, o como trabas o que no le dejaran terminar de escribir su novela. Bueno, investigar sí mucho. Siempre investigo. Tengo más de 22 años estudiando la historia de México. En particular me enfoco más en la historia de los aztecas, pero sí investigué bastante, siempre lo hago. Y conflictos no tuve. Afortunadamente, pues no hay como que una prohibición para escribir novelas históricas. Creo que, pues en México eso no, ni a los gobernantes les importa, entonces no hay problema por esa parte. Nunca te van a censurar un libro de historia porque saben o creen, no les importa. A los políticos me refiero. A ver, Ay, ahorita te aventaste un poquito lo que te iba a preguntar. Sé que tienes tu novela Adelita.
Quería saber si eso es como una continuación de Soldaderas, una precuela, o están conectadas las novelas. No es la misma solamente que por cuestiones de mercadotecnia se publicó con este nombre. O sea, primero se publicó con el nombre de Adelita y luego se decidió cambiar el título por cuestiones de mercadotecnia. ¿Cómo surgió tu idea de escribir sobre las soldaderas? Justamente porque yo me dedico a estudiar la historia y aunque no me especializo en temas de la revolución, sí me llamó mucho la atención que en la historia de México no había libros sobre las soldaderas. O sea, hay muchos libros eh, pues sobre Madero, sobre Pancho Villa, o sea, hay demasiado sobre Zapata, pero si tú investigas, en realidad no hay una novela sobre bueno, ahora sí ya, pero antes no había una novela sobre las soldaderas, y fue esa digamos, fue una especie de homenaje también a las mujeres en aquella época, y también, pues también contarlo de la manera más honesta, no tan fábula, no tan heroica, no tan, pues de cartón, ¿no? Que desafortunadamente la historia de México, en general, desde la primaria nos la cuentan en una versión muy acartonada. Entonces, mi intención era eso, o sea, acercar un poquito a la gente al México más real, ¿no? Que es difícil, pero lo intenté. Me siento muy bien. Gracias. No sé si tengamos otra pregunta. ¿Quieres agregar algo, Diana? Pues no, creo que con esta historia que hablabas de Matilde Montoya, es que hay muchas historias dentro de esta historia, no es solamente, hay personajes que son ejes, pero también eso es algo, ya si lo pensamos narrativamente, o cuando estamos, cuando nos enfrentamos a alguna obra, va cerrando historias, ¿no? No nos deja en el suspenso hasta el final, sino que va cerrando y va abriendo otras. Y yo creo que sí hay una investigación profunda en el fondo, ¿no? Yo tenía nociones sobre el caso de Matilde Montoya, pero no lo conocía de manera tan detallada. El caso de, bueno, los personajes hombres no salen muy bien librados, ¿no? Madero, Villa, Orozco, Pascual Orozco, es un personaje que poco se conoce, ¿no? Y que era adversario de Madero, ¿no? El mismo Zapata por allá aparece un poco. Y bueno, algo que también me agradó es que la vida sigue a pesar de las guerras, ¿no? Entonces la gente se enamora, se desenamora, se embaraza. Es muy rico en detalles y sí nos abre una dimensión sobre lo que siempre concebimos como que es la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, donde hay mujeres que además se dedican, esto de las dobles o las triples jornadas, ¿no? Porque son las que hacen la comida, las que cuidan, las que vigilan a los enfermos, las que siempre tienen que estar disponibles, ¿no? Para recibir a la tropa, se van moviendo junto con todos los cuarteles. Son cosas que ahí están, que hay imágenes, pero que pocas veces pues nos vemos concentradas en una sola obra, ¿no? Entonces, creo que sí es muy rico en detalles, ¿no? Pero con todo y eso no es una lectura que se vuelva pesada o aburrida, ¿no? Al contrario, uno no puede parar de leer, ¿no? Porque quiere saber y quiere llegar al siguiente capítulo para ver qué va a pasar, ¿no? Y eso pocas veces sucede en los libros. Muchas veces alguien nos puede recomendar un libro y si tú lees las 2 o 3 primeras páginas y no te atrapa, lo dejas, ¿no? Y este libro te atrapa desde el principio, que además son, pues digamos que cronológicamente son prácticamente 20 años, 25 años. Yo no sé si en algún momento, porque la pensaba un poco, ¿no? Como una serie o algo así, ¿no? Sí tiene todos los elementos
para poderse traducir y tener esta representación visual a través de serie, película, podcast, no sé, hay tantas ya opciones para divulgar, ¿no? El conocimiento, porque tiene todos los ingredientes, no es un libro ni plano ni predecible, ¿no? Creo que cuando lo mencionabas al principio tienes mucha razón. Si eso fue lo que te propusiste, lo lograste, ¿no? Porque no es predecible y como en las películas uno cree que ya se cerró un tema y ya se va a acabar, ¿no? Pero entonces vuelve a aparecer el suspenso. Entonces, pues nada, felicitarte, invitarlos a que la lean, a que se den la oportunidad y a que disfruten. Yo solamente conozco este libro, sí sé que tienes más y bueno, seguiré por esa lectura. Muchas gracias. Yo quiero, quiero agregar algo, o sea, tengo una regla para escribir libros y es esta, no aburrir. Esa es mi primera regla, no aburrir. Creo que a todos nos pasa que a veces abrimos un libro y híjole, ya la tercera página ya nos aburrió. Es como de, a veces nos pasa, a veces no siempre, pero yo siempre me pongo pienso las novelas o los libros que escribo como si estuviera viendo una serie de televisión. Como mencionaban estuve trabajando un tiempo escribiendo guiones para televisión, no son míos, pero digamos Ghostwriter. Pero sí, es otro de esos trabajos que hay que hacer a veces. Pero, eso me ayuda mucho, el entender la televisión y entender el interés del televidente, que también funciona como el lector. Entonces, por eso de esa manera trato siempre de que mis novelas tengan ese atractivo desde el principio y como dices tú, ir abriendo un conflicto, cerrarlo, pero antes de que se cierre ese conflicto ya se abre otro conflicto. Entonces, para que el lector se mantenga en la historia, porque como decía yo, un libro que es predecible, o sea, se vuelve aburrido. Pues sí, es la revolución, ¿sí? Las mujeres, las soldaderas. Pero yo creo que, y no sé, las personas que lo han leído, creo que no es un libro predecible en ningún momento. Y eso espero que funcione, ¿no? Creo que funcione. Pues no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Y ¿no? Bueno, pues agradecerte, Diana, por tus palabras, por tu lectura, por tu texto. Agradecer también a la feria, a todos ustedes por estar aquí. Nuevamente estoy muy contenta de venir hasta acá. Vengo desde Veracruz, entonces me aventé todo el día de viaje, pero muchas gracias. Y muy contenta y ojalá que podamos volver a coincidir. Muchísimas gracias. Tenemos ahora la asistencia de la doctora Miriam Álvarez Mariscal, jefa del Departamento de Apoyo a la Extensión de la Cultura y la Vinculación del Campus Ensenada, y quien es parte del comité organizador para la entrega de constancias que leen de la siguiente forma. Universidad Autónoma de Baja California, Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, Departamento de Editorial Universitaria. Otorgan la presente constancia a Sofía Guadarrama por su invariable participación como presentadora del libro Las Soldaderas en el marco de la 25ª Feria Internacional del Libro UABC Ensenada, marzo de 2024, por la realización plena del SER. Firman la maestra Vanessa Verdugo González, coordinadora general de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, y la maestra Laura Figueroa Lizárraga, jefa del Departamento de Editorial Universitaria, y también una constancia para Diana Méndez Medina por su participación como comentarista en la presentación del libro Las Soldaderas de Sofía. Muchísimas gracias a ambas, muchísimas gracias a todos por sus preguntas y asistencia. Agradecemos de su presencia y le recordamos que en la parte posterior hay libros de Sofía para que pasen a verlos y adquieran sus copias.